extrañas criaturas, maravillas naturales o incluso artefactos humanos retozan en más de 150 ríos e innumerables humedales de esta tierra. A menudo olvidados durante décadas, aparecen en las orillas de los ríos reliquias de tiempos pasados. O la gente se encuentra con animales terroríficos que nunca había visto. A continuación, presentamos 13 de los hallazgos más interesantes realizados en ríos y pantanos. Aviones en el río. Estos 3 fuselajes de avión aterrizaron en el río Clark Fork, no tras un accidente de avión, sino tras un accidente de tren. La línea de ferrocarril que va desde las instalaciones de producción de Boeing, en Wichita, hasta el resto de la planta de fabricación en Renton, en el estado de Washington, se extiende durante kilómetros a lo largo de este pintoresco río. El malogrado tren transportaba 6 fuselajes de Boeing 737, así como componentes de 777 y 747, cuando se salió de las vías y volcó un total de 19 vagones. Aún así, fue una gran suerte que solo 3 de los fuselajes de los aviones acabaran en el río, y los otros 3 permanecieran ilesos. El conductor del tren también se salvó del susto. Algunos balseros que observaron el insólito accidente se horrorizaron inicialmente, cuando 3 gigantescos cuerpos de avión se precipitaron al agua no muy lejos de ellos. Las piezas de Boeing permanecieron en el río durante 5 días y proporcionaron motivos fotográficos únicos para los aficionados a los deportes acuáticos y los turistas. Autobús en el pantano. Este viejo autobús fue encontrado en un pantano en los Estados Unidos. Casi completamente podrido y cubierto de plantas de pantano, las autoridades pudieron sacar el vehículo del barro. Pero, ¿cómo diablos llegó el autobús al pantano? ¿Podría haber tenido pasajeros cuando se salió de la carretera y se hundió en el suelo empapado y blando del pantano? ¿O alguien intentó deliberadamente tirar el autobús al pantano? Las autoridades trataron de localizar al antiguo propietario a través del número de chasis. El Chevy de 1988 fue localizado en una escuela a más de 500 kilómetros de distancia, en la ciudad de Flambeau, Wisconsin. Allí los investigadores fueron informados de que el autobús había sido vendido a un hombre que quería convertir el vehículo en una caravana. No se pudo aclarar si el hombre se estrelló en el pantano o simplemente quería deshacerse de su viejo autobús. Yamana. Yamana en Rumanía fue en su día un lugar pintoresco. Luego el gobierno descubrió cobre en la zona en la década de 1970 y el pueblo fue arrasado en 1978, en favor de una mina de cobre. Tras el abandono de la mina, los residuos tóxicos se depositaron en los restos del pueblo y la cuenca del valle donde se encontraba Yamana quedó completamente inundada de agua. En la actualidad, los lodos tóxicos han convertido la zona en uno de los lugares más contaminados de Europa y en un popular motivo fotográfico. Solo la torre de la iglesia sigue sobresaliendo como un monumento conmemorativo del inquietante bello charco de veneno de color rojo sangre. Increíblemente, alrededor de 1000 personas siguen viviendo en esta zona, mientras el gobierno sigue utilizando Yamana para eliminar los residuos tóxicos de otras minas o de la industria. Caimanes. Los caimanes y los cocodrilos se encuentran entre las criaturas más antiguas de la Tierra. Ya colonizaron los pantanos de América del Norte hace unos 100 millones de años, y aún hoy pueden encontrarse en muchas zonas del país. Los caimanes son depredadores extremadamente peligrosos, que pueden herir mortalmente o matar a los humanos en cuestión de segundos. La mayor parte del tiempo, estos animales extremadamente inteligentes permanecen casi sin vida en aguas poco profundas, a la espera de que pase una presa. Este video se grabó en el estado estadounidense de Luisiana. Alrededor de 2 millones de caimanes viven en una zona estrictamente protegida de la región. Afortunadamente, los incidentes con humanos son raros allí. Los residentes y los visitantes solo pueden adentrarse en las aguas si van acompañados de guardias experimentados. Pitón gigante. Las pitones se encuentran entre las serpientes más peligrosas de la Tierra y probablemente puedas adivinar dónde les gusta acechar: en los ríos. Las pitones no son serpientes venenosas y no desgarran a sus víctimas. Estas temibles serpientes agarran a sus presas, las paralizan con un mordisco, las estrangulan hasta la muerte o se las tragan vivas. En las pitones gigantes ya se han encontrado reses enteras, cocodrilos e incluso seres humanos. Se sientan a gusto a lo largo de los cursos de los ríos del Amazonas, pero también en amplias zonas de Asia. Aunque algunas personas han sido liberadas de los vientres de los animales de hasta 8 metros de largo, para casi todas ellas la ayuda llegó demasiado tarde. Las serpientes ya habían roto el cuello de sus víctimas antes de tragarlas.
Por esta razón, los habitantes de las zonas donde se encuentran las serpientes gigantes reubican a los animales en cuanto aparecen cerca de los ríos en las proximidades de los pueblos. Si las pitones no tienen apetito, son bastante sociables y pueden ser transportadas fácilmente varios kilómetros por los cazadores de serpientes sin oponer mucha resistencia. Puente de bambú. Todos los meses de mayo comienza la temporada de lluvias en Camboya y surge un río de varios metros de ancho en un lugar que por lo demás es cómodo para caminar y conducir. Los habitantes de la zona se ayudan con un puente móvil de bambú. Con más de 50,000 piezas, los habitantes de la zona están colaborando en la construcción de un puente de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, que puede utilizarse sin problemas durante toda la temporada de lluvias. El puente se considera una obra maestra de la técnica, pero está siendo construido por gente corriente que no ha recibido formación en ingeniería ni ha estudiado la construcción de puentes. Los habitantes del Mekong aprendieron de la experiencia y transmiten el arte de construir este puente año tras año, de generación en generación. Cuando el tiempo se seca en noviembre, las 50,000 piezas de bambú se almacenan hasta que vuelve a empezar la temporada de lluvias. Lago de asfalto. El suroeste de la isla caribeña de Trinidad, cerca de la ciudad de La Brea, hay un lago de puro asfalto. No es alguien que lo haya vertido ilegalmente aquí, el alquitrán prácticamente crece en las profundidades del lago. Presumiblemente, el origen del alquitrán es un campo de petróleo caliente que burbujea a más de 100 metros de profundidad. A partir de ella, la brea de tierra líquida, también conocida como betún, se filtra constantemente a la superficie, se mezcla con la roca y forma el llamado asfalto natural de Trinidad. Por ello, en muchos lugares, el lago parece más un aparcamiento recién asfaltado que una masa de agua natural. En el siglo XVI, el navegante y explorador inglés Sir Walter Raleigh se detuvo ahí y se alegró mucho de que gracias a la ganga negra pudiera reparar sus maltrechos barcos y seguir navegando. Coches de desecho. En la primera mitad del siglo XX, muchos agricultores del medio oeste de Estados Unidos tuvieron inmensos problemas debido a las fuertes lluvias y la consiguiente y grave erosión del suelo. Cuando la fuerte subida del nivel del agua arrastró cada vez más tierras de los agricultores, fue necesario encontrar una solución. Sin más, la gente tiraba los coches viejos en los terraplenes y las orillas del río para asegurar sus valiosos terrenos. Este método bastante inusual de preservación de la tierra se conoció como Detroit Riprap y todavía se puede ver hoy en día en las orillas del río Loup en Nebraska. Caimanes de Everglade. En el sur de Estados Unidos, hay una gigantesca zona pantanosa que alberga muchas especies animales muy raras. Además de los pelícanos, los pavorreales del pantano y los pavorreales, los Everglades albergan especialmente caimanes de todos los tamaños. En esta zona de varias millones de hectáreas, hay más agua y pantanos que tierra o carreteras transitables. Sin embargo, los Everglades están habitados regionalmente. Los habitantes de esta zona conviven con la fauna. Algunos resorts de naturaleza o villas de gente que ama la soledad están construidos en medio del agua y completamente aislados del mundo exterior sin un helicóptero o un barco de pantano. Sin embargo, los accidentes con caimanes son muy raros en los Everglades, y los hallazgos han demostrado que incluso hace 15,000 años, la gente vivía aquí en total armonía con la naturaleza. Gas del sumidero. Aún más peligrosos que los animales del pantano, pueden ser fenómenos completamente diferentes. En los humedales. Los compuestos orgánico-químicos forman los gases dióxido de carbono, hidrógeno y sulfuro de hidrógeno bajo el agua. En este video, un químico lo pone a prueba y enciende un fuego de metano ascendente directamente sobre la superficie del agua con un quemador de sumidero casero. Para los seres humanos y los animales, los depósitos de gas de los pantanos pueden ser mortales. Si se producen en un lugar y grandes cantidades de metano suben repentinamente a la superficie del agua en una burbuja, desplazando bruscamente el oxígeno vital. Anguilas eléctricas. Las anguilas eléctricas son criaturas fascinantes que pueden generar descargas eléctricas de hasta 860 voltios con sus largos cuerpos de serpiente. Para ello, utilizan unas 6,000 células eléctricas, que los científicos llaman electrocitos. En cualquier momento, la intensidad de la corriente es suficiente para matar a los peces más pequeños o hacer brillar una bombilla. Si estos extraños peces quisieran matar a una criatura más grande o a un ser humano con su corriente, tendrían que conectarse en serie.
y estos peces nadadores solitarios supuestamente no lo hacen. Hasta 2021, cuando el científico Carlos David de Santana descubrió una manada entera de los peces eléctricos en una cuenca del Amazonas. Colectivamente, las anguilas electrificaron el estanque, con lo que todo un banco de peces más pequeños saltó por encima del agua debido a la descarga eléctrica, antes de que las presas se hundieran sin vida en el agua. Si se unieran más anguilas eléctricas de esta manera, podría convertir el Amazonas en un remolino de fuego, según Carlos David de Santana. Lucio caimán. Con una longitud probada de más de 3 metros y un peso de más de 130 kilos, el lucio caimán no tiene nada que envidiar a los verdaderos caimanes medios. Estos inusuales peces también tienen una doble fila de dientes afilados en su mandíbula superior. Según los científicos, el lucio caimán evolucionó más o menos al mismo tiempo que los cocodrilos. Su inusual dentición es un legado de la prehistoria arcaica. Hace más de 100 millones de años, estos peces ya cazaban presas en la Tierra. Esto lo convierte en uno de los fósiles vivientes de esta Tierra. Hasta ahora no se han documentado ataques a los humanos, pero el propio pez está amenazado por los humanos. Esto se debe a que el lucio caimán es un trofeo de caza muy popular entre los pescadores y pescadoras. Ñu. Que los animales se encuentren en los ríos o dentro de ellos no es un principio inusual. Pero espectáculos como esta gigantesca manada de ñus no son ciertamente comunes. Cada año en verano, hasta 1 millón de ñus se reúnen en un lugar muy concreto del río Mara. El truco es que el río, que fluye entre Kenia y Tanzania, solo puede ser cruzado con seguridad por los animales en este punto. Las masas de ñus convergen aquí como un embudo. A veces también hay cebras o gacelas aisladas en el punto estrecho, o saltan o nadan a través del río con los ñus. Al otro lado del río, todavía hay mucha comida en esta época del año, por lo que los animales se arriesgan a cruzar el río. Sin embargo, cientos de ñus mueren cada año al cruzar el río, ahogados o víctimas de los cocodrilos que acechan en las aguas poco profundas. Gracias al afán de reproducción de los ñus, estas pérdidas se compensan rápidamente. El año que viene está garantizado que 1 millón de animales volverán a hacer cola para cruzar al otro lado del río. Así, llegamos al final de esta lista de hallazgos espeluznantes, insólitos e impactantes realizados a lo largo de los ríos o en zonas pantanosas. Cuéntanos, ¿cuál de estos descubrimientos te ha gustado más? O si alguna vez has encontrado algo muy inusual en la orilla de un río. Como siempre, esperamos tus aportaciones sobre el tema en los comentarios. Hasta la próxima.